Entonces, a esta altura, sin duda todos están al tanto de los memes del Área 51 y todo el alboroto que los rodea. Aparentemente, más de 1 millón de personas están listas para asaltar el perímetro el 20 de septiembre de este año. Debería ser interesante, pero seamos honestos por un segundo. Dudo que suceda. E incluso si sucediera, incluso si por algún milagro ridículo lograran abrumar al ejército más poderoso de la Tierra e infiltrarse en una base ultrasecreta, no creo que estuvieran exactamente emocionados con los resultados. Supongo que lo diré sin rodeos. El Área 51 es una pista falsa. Es una distracción y prácticamente siempre lo ha sido. No hay nada allí afuera más que arena, científicos solitarios y un lago con costra en este momento. Quiero decir, piénsenlo, si el Área 51 es uno de los sitios negros más secretos y encubiertos del mundo, ¿por qué todos lo saben? ¿Qué tan secreto puede ser un secreto si todos lo conocen? Por el amor de Dios, hasta Obama reconoció su existencia hace un tiempo. De eso se trata, de que te distraigas para que no busques a los demás. Pero ¿por qué creer en mi palabra? ¿Quién soy yo, de todos modos? Solo un plebeyo de Internet que decidió sacar provecho de una tendencia para tener algo de influencia y quizás un poco de ese dulce karma. ¿No? Bueno, sí, pero en realidad no. Puede que sea quien soy ahora, pero una vez fui una persona de particular interés para el gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de la gente me conocía como Mr. Blue. No es mi nombre real, pero es más fácil de pronunciar. Solía ser piloto. Lo hice durante muchos años y disfruté cada segundo. Te digo, no hay nada como volar por los cielos y romper la barrera del sonido por primera vez. Puede que te cagues un poco en los pantalones, pero en realidad todo es parte de la experiencia. Ahora bien, por desgracia, el tipo de trabajo que hacía era más que alto secreto y por razones de seguridad, no puedo entrar en más detalles sobre lo que realmente hacía o para quién trabajaba. Un día, estaba en una misión de reconocimiento clasificada en una zona determinada en la que no debería haber estado. Me disculparé por los detalles vagos de ciertas cosas, pero tienes que entender que las cosas que voy a contarte son más que alto secreto. Me matarían 10 veces por decir una palabra de esto, así que espero que eso no suceda. De todos modos, la misión iba según lo planeado, cuando de repente mis instrumentos empezaron a funcionar como locos en mi tablero. La presión del aire dentro de la cabina se desplomó y los indicadores de velocidad y consumo de combustible parecían estar jugando al ping-pong entre sí. Todo empezó a vibrar como un loco y mis alarmas estallaron en una sinfonía de irritación. Lo siguiente que sé es que veo una luz brillante pasar volando a mi lado a una velocidad impía. La onda expansiva que produjo fue tan violenta que destrozó el casco de mi nave. En una fracción de segundo, pasé de volar tranquilamente a recuperar de repente la conciencia mientras caía de cabeza al suelo a velocidad terminal. Conseguí sacar el paracaídas antes de estrellarme, pero cuando aterricé, casi deseé no haberlo hecho. Allí me esperaba un séquito de al menos 2 docenas de hombres con trajes de camuflaje de invierno y máscaras. Todos me apuntaban con sus armas y gritaban en un idioma que reconocí como inglés. Hice todo lo posible por calmarlos y parecer inofensivo, pero eso no impidió que me esposaran y me subieran a uno de sus vehículos blindados. Comenzaron a alejarse y me di cuenta de la verdadera gravedad de la situación. No me iban a salvar. La gente para la que trabajaba nunca me lo había dicho, pero siempre fue bien sabido que si alguna vez te capturaban, estabas bastante solo. Con eso en mente, no tenía ningún incentivo real para mantener la boca cerrada una vez que comenzaron a interrogarme. Puede parecer cobarde, pero no estaba dispuesto a ser brutalmente torturado por un ex aliado que nunca vendría a rescatarme. Sí, el gobierno dice que no tortura a la gente, pero créanme, cuando realmente quieren saber algo, no hay táctica demasiado extrema. Y realmente querían saber algo, entonces les conté. Sobre para quién trabajaba, cuál era mi misión, dónde crecí, todo eso. Todo era inventado, pero mordieron el anzuelo de todos modos gracias a su severa desconfianza hacia los rusos en ese momento. En realidad, se comportaron bastante bien después de eso. Quiero decir, no me dejaron salir de su custodia, pero eso era mejor que estar muerto. O al menos lo fue al principio. Me transportaron lejos de mi lugar de interrogatorio inicial a una instalación segura en algún lugar cercano. Estuve con los ojos vendados todo el tiempo,
pero por el ruido de varios vehículos, los sonidos de las puertas al abrirse varias veces y la clara sensación de que se me revolvía el estómago, me di cuenta de que me habían llevado a algún lugar profundo bajo tierra. Poco después, salí del ascensor y me quitaron la venda de los ojos. Su líder era un tipo con una cara severa, una espesa barba gris y unos ojos que parecían grabados en el hormigón. Vestía un traje negro con un símbolo en el bolsillo del corazón que decía «No lo reconocí». Se puso delante de todos y extendió los brazos mientras me miraba a los ojos. «Bienvenido a tu nuevo hogar». Una leve sonrisa se deslizó en su rostro mientras lo decía. Miré hacia los lúgubres pasillos grises, que parecían extenderse más allá de lo que podía ver en múltiples direcciones. Me llevaron por el pasillo de la derecha, pasando por docenas de pasillos y habitaciones cerradas antes de conducirme a una celda. Me quitaron las esposas poco después, y la puerta se cerró detrás de mí. El mismo hombre que me había dado la bienvenida a la instalación se acercó a la ventana y presionó el botón del intercomunicador. «Agradecemos su cooperación, señor Blue. No creo que haya ninguna razón por la que el tiempo que pasamos juntos tenga que ser hostil. Me disculpo por todo esto, pero debe darse cuenta de que esta es una precaución necesaria que debemos tomar. Espero que lo entienda». Me tomé un momento y luego asentí con la cabeza. «Maravilloso, le enviaremos la cena pronto. Si necesitas algo, por favor, avísale a uno de los guardias que están afuera de tu habitación». Y con eso, él y su pequeño séquito se dieron la vuelta y caminaron por el pasillo. Esa fue mi primera noche en la instalación que finalmente llegué a conocer como FZ. No creo que sea el nombre oficial, pero escuché a varios miembros del personal de la base referirse a ella con ese acrónimo a lo largo de los años. Todavía no sé exactamente qué significa. Sigurat cerrado prohibido, zoológico malvado abandonado, feria de eyaculación forzada, zombies elfos fabulosos. Lo mejor que se me ocurrió fue zona experimental fortificada. También tiene más sentido, considerando todas las cosas. Al principio en realidad no estaba tan mal. El personal era agradable, cocinaban comida excelente y había mucho que ver alrededor de la base, aunque de vez en cuando escuchaba los gritos apenas haciendo eco a través de los conductos de ventilación. Probablemente me entrevistaron 100 veces más después de eso, y estaban especialmente interesados en la nave que estaba pilotando. La nave en cuestión era una de nuestras tecnologías de secreto, pero desafortunadamente había sido destruida por lo que fuera esa luz, así que no podía decirles mucho sobre ella. Pasaron años encarcelados allí, pero con el tiempo el personal llegó a confiar en mí casi tanto como en sus propios compañeros. Nos reíamos y bromeábamos entre nosotros, y pronto nos convertimos en lo que algunos podrían incluso considerar amigos. Me hice especialmente amigo de uno de los científicos de allí llamado Kevin. Kevin era un tipo inteligente, cómico también, y me explicó muchas cosas. Él y yo pasábamos horas hablando en innumerables ocasiones. Era mi único vistazo real de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Traía libros y películas para que disfrutáramos juntos. Me mantenía informado de todo, y durante los siguientes 30 años desarrollamos una estrecha amistad que siempre atesoraré. Debí demostrar algún tipo de potencial intelectual, porque finalmente comenzaron a pedirme mi opinión sobre varias curiosidades estacionadas por toda la base. Español. Solo lo hicieron porque les había jurado lealtad absoluta y nunca me permitirían abandonar la base de todos modos, pero para mí fue agradable sentirme incluida. La base en sí era absolutamente colosal. Siempre me vendaban los ojos durante el transporte a cualquier lugar, pero una vez vislumbré en los botones del ascensor. Debía haber al menos 50 de ellos en ese panel. Recuerdo la primera vez que me mostraron uno de los bloques de encierro. Había guardias apostados en cada celda y escuché algunos ruidos muy extraños que emanaban a mi alrededor mientras atravesábamos los pasillos. Pensé que estaban a punto de mostrarme alguna bestia horrenda de las profundidades del infierno, y me preparé en consecuencia mientras los aullidos de cosas invisibles resonaban por los pasillos. El científico principal, el Dr. Rossival, descorrió una cortina de espejo de doble cara y mi corazón se congeló de anticipación. En la celda frente a nosotros no había nada más que una niña humana con un mono gris. Era joven. Tal vez de unos 5 años o algo así, pero no parecía haber nada fuera de lo normal en ella.
Miré al doctor Roosevelt y él flexionó sus músculos craneales antes de presionar un botón. Escuché el sonido del gas filtrándose en la habitación. Pasaron unos segundos tensos, cuando la niña de repente gritó como un alma en pena. Inclinó la cabeza hacia atrás y vi dientes dentados como agujas emerger de su boca. Sus ojos negros azabaches se lanzaron hacia nosotros y se abalanzó contra la ventana. Se golpeó con fuerza y cayó al suelo, gruñendo y silbando como un chacal voraz. El Dr. Roosevelt luego presionó el botón nuevamente, cortando el gas y planteando una pregunta. ¿Alguna vez has visto algo como ella, señor Blue? Todo lo que pude hacer fue sacudir la cabeza lentamente mientras observaba a la joven niña demonio acechar al otro lado del vidrio. La encontraron en el bosque a las afueras de Whitehorse, con un hombre recién destripado. Ella se lo estaba comiendo y no parecía afectada por las temperaturas bajo cero. De repente sentí ganas de vomitar, pero no dije nada, solo dije estrellas. Miré a la niña inusualmente espantosa. ¿Qué demonios era? Desafortunadamente, nunca me dijeron nada más sobre ella, y dudo que el personal supiera mucho más de todos modos. Vinieron a mostrarme muchas cosas muy extrañas a lo largo de los años. Un primate gigante de pelo marrón anaranjado que caminaba erguido y parecía responder a los movimientos faciales. Un ser con forma humanoide que solo se podía detectar mediante un equipo infrarrojo. Un pecho dorado que mataría instantáneamente a todo lo que lo tocara. Una criatura de 3 metros de alto envuelta en enredaderas que emitía rayos de radiación y se camuflaba en entornos con un camuflaje perfecto. Un pez monstruoso de al menos 25 metros de largo congelado en nitrógeno. Varias criaturas aborrecibles que supongo que fueron el resultado de una manipulación genética implacable. Nunca había visto nada igual. Todas las monstruosidades que albergaban allí y los secretos enterrados en su posesión. También me pidieron consejos sobre cierto fenómeno paradójico que también los había plagado. Me dijeron que durante décadas se habían producido cientos de casos de desapariciones humanas sin resolver que parecían desafiar toda explicación. Se encontraban niños pequeños en los bordes de acantilados a los que no podían haber llegado, mientras que se descubría a personas mayores y frágiles a decenas de kilómetros de donde habían sido vistas por última vez solo unas horas después. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca fueron encontrados. Casi podía ver el miedo goteando de sus ojos mientras relataban caso tras caso de los incidentes registrados. Y estaba claro, aunque no lo dijeran, que no tenían idea de cuál era la causa. Desafortunadamente, yo tampoco, ya que era la primera vez que oía hablar de ese extraño fenómeno. Les dije honestamente que no creía que mis antiguos aliados fueran los responsables, pero no sé si eso los hizo sentir mejor o peor. Durante todos mis años allí siempre había encontrado una cosa peculiar. Después de todas las cosas raras y aterradoras que me mostraron, nunca se mencionó a los extraterrestres. Eso es lo que todo el mundo piensa que son estas instalaciones clandestinas, pero sin embargo no lo mencionaron. Eso me hizo sonreír un poco cuando lo pensé, porque no tenían idea de lo cerca que estaban. Lo más cercano que tenían era esta extraña criatura con tentáculos y un conjunto de dientes anillados en la boca. Parecía casi una anguila, pero tenía 4 ojos verdes iridiscentes en un anillo alrededor de su cabeza. Tampoco vivía en el agua, sino que se deslizaba por el suelo con un movimiento muy rápido y muy inquietante. Dijeron que su ADN no se parecía a nada que hubieran encontrado antes en la Tierra. De ahí la razón por la que creían, pero no estaban seguros de sus orígenes de otro mundo. Kevin y yo nos pusimos a hablar en su habitación una noche, mientras el resto de la tripulación se retiraba a descansar. Compartió conmigo un poco de su brandy y nos contentamos con charlar como amigos hasta bien entrada la noche. Me contó muchas cosas sobre sí mismo que nunca antes había mencionado. Me mostró fotos de su esposa y de su hijo que le habían arrebatado. Kevin admitió que su hijo había muerto en un accidente de coche un par de años atrás, mientras que su esposa falleció 2 años después de cáncer. Me rompió el corazón oír eso, y sentí pena por mi querido amigo de unos 30 años. Kevin tenía unos 50 años, pero nadie lo hubiera adivinado con el entusiasmo en su voz. Fue durante esa conversación que Kevin terminó mencionando algo que me pareció particularmente interesante.
Dijo que creía que si existiera una especie alienígena y fuera lo suficientemente avanzada como para atravesar el dosel galáctico y llegar a la Tierra, entonces obviamente serían bastante inteligentes. Dijo que no creía en ninguna de las representaciones de Hollywood de alienígenas del fin del mundo empeñados en destruir a la humanidad. Pensó que serían mucho más sutiles que eso. Piénsalo. Encuentras algo inteligente que casi no representa una amenaza para ti, ¿y lo primero que haces es tratar de matarlo? Preguntó Kevin escépticamente, mientras yo consideraba sus palabras por mí mismo. Eso sería un desperdicio, y ninguna especie que se considere a sí misma como un ser avanzado haría algo tan descarado. Al menos espero que no lo hicieran. Se rió levemente y me lanzó una mirada cómplice mezclada con una intriga única que casi brillaba en sus ojos grises. Incluso si pensaran que estamos destruyendo nuestro propio planeta o algo así, ¿por qué les importaría? Hay billones de otros planetas solo en la Vía Láctea. Podrían elegir cualquiera de ellos si quisieran recursos naturales. Me reí entre dientes, casi intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. No son los planetas lo que ellos buscan, respondí. Kevin se enojó y me señaló con el dedo mientras su rostro se iluminaba. Exactamente. Querrían estudiarnos, aprender cómo operamos, cómo nos organizamos y cómo vivimos. Los movimientos de la mano de Kevin se volvieron excéntricos y vi su credencial de acceso moverse alrededor de su cuello. Tomó otro sorbo de brandy y continuó. Probablemente aprenderían más sobre nosotros de lo que nosotros mismos sabemos. Quiero decir, concedido que tienen que ser más inteligentes. Podrían aprender de cerca, entender cómo funcionan los humanos. No tendrían necesidad de derramar sangre cuando podrían simplemente integrarse discretamente en la cultura humana. Sin duda han dominado el arte de alterar su biología para disfrazarse de humanos. Quiero decir, eso no es nada comparado con la tecnología que usaron para llegar aquí, ¿sabes? Hizo una pausa en su entusiasta monólogo y se limpió el vapor de las gafas. Me senté y me conformé con dejarlo continuar, ya que me parecía fascinante que pudiera saber tanto. Los extraterrestres no son señores de la guerra. Son poetas, arquitectos, autores, músicos. Seres que desean crear. Es la vocación suprema de una entidad tan poderosa. Kevin respiró profundamente y se deleitó con su propia explicación. Su habla se había vuelto un poco arrastrada y pude ver sus ojos flotando perezosamente en sus cuencas. Luego me miró a los ojos con una mirada que nunca antes me había dado. Era una mirada que parecía desprenderse de todo sentido de formalidad y plantear una pregunta cuya respuesta ya sospechaba desde hacía mucho tiempo. No eres realmente de Rusia, ¿verdad? La repentina acusación me tomó por sorpresa y sentí que mi estómago se hundía como un peso de plomo. No dije nada y Kevin se limitó a burlarse. Engañaste a todos, y quiero decir, yo también lo estuve durante mucho tiempo. Tenías una historia de fondo adecuada, un acento que sonaba auténtico. Todas las coartadas que nos diste se comprobaron. Hizo una pausa y juntó las manos frente a él. Pareces tan auténtico también, pero hay una cosa que te perdiste, una cosa que simplemente no puedes fingir. Me miró profundamente a los ojos y se quedó en silencio. No tenía que decirlo, porque ya sabía lo que quería decir. Los ojos son imposibles de fingir de verdad. Esa noche tu nave fue derribada. ¿Qué estabas haciendo aquí? Kevin y yo mantuvimos un prolongado contacto visual antes de que finalmente respondiera. Reconocimiento. Por primera vez en décadas dejé de hablar con acento ruso, pues estaba claro que ya no había motivos para mentirle a mi querido amigo. ¿Y qué viste? Kevin me miró fijamente a lo más profundo del alma mientras me preguntaba, y yo le dije la verdad. Belleza, poesía, creadores muy parecidos a nosotros. Kevin se me quedó mirando durante un buen rato, como si estuviera sopesando mi alma en su mente. Me pregunté qué planeaba hacer desde que se había enterado, pero no pregunté. Kevin finalmente sonrió y se levantó para dirigirse a la puerta de la celda. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pistola de acero negro con un cañón largo. Lentamente sostuve su mirada y se rió entre dientes. «Sir Blue, ¿desea irse a casa?» Asentí después de detenerme a pensar un momento. Kevin miró su arma y la preparó para usarla. Espero que sus aliados puedan perdonarnos. Sin decir otra palabra, mostró su placa de seguridad y las cerraduras de la puerta cedieron. Me hizo un gesto para que me levantara y lo siguiera. Y así lo hice. Kevin miró de un lado a otro por el pasillo.
pero debido a la hora, no había nadie alrededor. Él y yo corrimos por el pasillo y seguimos hasta una de las cabinas de seguridad. Me mostró su placa mientras yo me escondía fuera de la vista. Entró en la habitación y escuché el ruido de una breve pelea antes de que dos destellos brillantes la pusieran fin. Kevin reapareció con ojos desorbitados y me hizo señas para que lo siguiera. Él y yo corrimos por el pasillo y llegamos al enorme ascensor principal poco después. Por primera vez entré sin una venda en los ojos y Kevin presionó el botón para el piso superior y el código de seguridad necesario para activarlo. El sistema de seguridad estará fuera de servicio durante una buena media hora, pero las balizas de socorro automáticas ya se han activado. Eso nos da unos 8 minutos. Kevin sacó el cargador de su pistola y puso uno nuevo. Vi manchas de sangre en sus gafas y mejilla, y una mirada frenética en sus ojos. «Toma esto». Extendió la mano y sostuvo algo que no había visto en décadas. La vieja radio de mi nave. La tomé y él y yo nos miramos a los ojos cuando se abrió la puerta del ascensor. Después de eso volvimos a correr, pero después de unos minutos llegamos a un estacionamiento subterráneo. Kevin rápidamente desbloqueó un vehículo cercano y los dos nos subimos mientras él lo encendía. El motor rugió y Kevin aceleró a través del estacionamiento. Un momento después salimos de la instalación subterránea y vi mi primera visión del cielo nocturno en más de 4 décadas. Había hombres apostados en las puertas perimetrales que intentaron detenernos, pero Kevin no se inmutó. Se estrelló contra la cerca de alambre del perímetro, lo que provocó que se activaran varias luces a nuestro paso. Escuché una sirena a todo volumen detrás de nosotros y las siluetas de personas corriendo por la nieve. «Hay un traje en la parte de atrás, póntelo». Hice lo que me pidió sin cuestionarlo y me ajusté la cómoda prenda de poliéster sobre el cuerpo. Cubría cada centímetro cuadrado desde el pie hasta la nuca y se sentía increíblemente cómodo. «Hay un dial en tu lado derecho. Puedes usarlo para enmascarar el calor de tu cuerpo. Te perseguirán». Arrojó un mapa en mi regazo y continuó ladrando instrucciones. «Puedes comunicarte con tus amigos con esa radio, ¿cierto?». Sus ojos se posaron en mí mientras se deslizaba por la carretera principal y se alejaba del complejo. «Sí», Kevin asintió. «Ve hacia el norte. No se lo esperarán. Hay un río allí arriba, a unas 30 millas a través del bosque. Una vez que lo encuentres, dirígete al este hasta que encuentres un pequeño pueblo. Pregúntale al tipo de la oficina de correos por el señor White. Es un amigo mío que aceptó ayudarte. Él se encargará de ahí en adelante». Traté de digerir el flujo de información lo mejor que pude y mantener la confianza. Todo había sucedido tan de repente. Te escondí algunas raciones de comida preparada en la bolsa. Deberían durarte un par de semanas. Kevin luego giró en una esquina y nos reorientó hacia una nueva carretera oscura. En la repentina afluencia de adrenalina, se me ocurrió una idea repentina. «¿Qué te pasa?». Kevin no parecía querer reconocer la pregunta. «Olvídate de eso, vuelve con tu gente». De repente, detrás de nosotros, una ráfaga de luces ascendió hacia el cielo nocturno. El zumbido de las aspas giratorias atravesó el tranquilo dosel de la noche ventosa. «Mierda. Esperaba poder llevarte un poco más lejos que esto». De repente pisó los frenos. Mi cabeza se inclinó hacia adelante y el coche giró de un lado a otro a lo largo de la carretera helada. «Toma esto también». Me entregó su pistola de cañón largo y la tomé vacilante. Él y yo nos miramos a los ojos por última vez. «Aquí es donde nos despedimos, señor Blue». «¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí?». Kevin suspiró y vi una cierta tristeza arremolinarse en sus pupilas acorazadas. Se quedó en silencio un momento y solo cuando los sonidos de los motores que se acercaban se hicieron más fuertes, se animó a responder. «No perteneces aquí. No perteneces a una jaula. No sé de dónde vienes, pero quiero que vuelvas a ver a quienes amas». Sus ojos comenzaron a lagrimear y se sacudió el cuello antes de mirarme a los ojos una última vez. «Espero que no pienses en nosotros como captores o secuestradores. Espero que nos veas como te ves a ti mismo. Solo espero que puedas entender». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Puse mi mano sobre su hombro. «Siempre lo he hecho y siempre lo haré». «Gracias, Kevin». Luego le tendí la mano y él la agarró fuerte mientras compartíamos un momento final antes de aventurarme en la ventisca. El viaje a partir de entonces fue largo y arduo, y pasé semanas caminando con dificultad por la nieve y los bosques helados.
Perros, hombres y máquinas me persiguieron durante días, pero de alguna manera pude eludir sus esfuerzos. El terreno era brutal, implacable, pero finalmente logré encontrar el río que Kevin había mencionado. En ese momento, todos mis perseguidores habían quedado en silencio hacía mucho tiempo. Seguí el río y encontré el pueblo, y poco después al hombre conocido como el Sr. White. Era un hombre amable, y me invitó con gusto a su casa para evitar a los agentes. Allí he estado desde entonces, esperando la llegada de mi aliado. Se quedaron atónitos al saber de mí otra vez, pero no tanto como yo cuando descubrí que la radio seguía funcionando. No estaban del todo seguros de si podían confiar en mí, pero no les dejé muchas opciones cuando amenacé con hacerlo público y exponerlos al mundo. Finalmente aceptaron, pero admitieron que pasarían meses antes de que pudieran comunicarse conmigo. Esperaba eso, y afortunadamente, el Sr. White me permitió quedarme con él y esperar su eventual llegada. Poco después me enteré de que mi querido amigo Kevin, a quien le debo mi libertad y mi vida, había sido encontrado muerto. Las autoridades dictaminaron que se trató de un suicidio, herida de bala en la nuca, pero obviamente tengo mis dudas al respecto. Me rompió mucho enterarme de la muerte de mi único y verdadero amigo, pero sabía que era lo que él esperaba. Me gusta pensar que por eso eligió hacerlo y además es la razón por la que estoy aquí publicando esto ahora. El legado de Kevin merece seguir vivo y esta es la única forma que conozco de hacerlo. Y con eso hemos cerrado el círculo y llegamos a este mensaje que estás leyendo ahora mismo. Para abordar el tema original. El Área 51 es de hecho una reutilización. Kevin tenía mucho poder en su puesto anterior y me contó todo sobre la operación. El verdadero premio es la Fez, mi antigua prisión, en algún lugar del este de Alaska, enterrada bajo la nieve con todo tipo de cosas aborrecibles en sus garras. Si vas a irrumpir en algún lugar, ese debería ser el lugar. Solo recuerda llevar un abrigo. Kevin era un hombre inteligente, brillante incluso. Si has logrado llegar hasta aquí, me gustaría pensar que eres alguien como él. Valiente, curioso y con un sentido de asombro casi innato que no se puede saciar. Es mi esperanza que las ideas de Kevin vivan a través de ti. Mis aliados nunca aprobarían este mensaje, pero ahora sé que están equivocados. La verdad es algo que todos los seres sensibles deberían poder percibir, a pesar de lo desagradable que pueda ser escucharla. Kevin creía que los seres que él conoce como extraterrestres ya estaban aquí, que en lugar de asesinar humanos como a menudo se retrata en las historias, se integrarían. Si Kevin tiene razón, entonces, tal vez algún día, incluso te toparás con una historia así. Tal vez pienses que no es más que una obra de ficción para entretenerte un rato. Tal vez el autor de dicha historia teórica te parezca un simple usuario de Internet común y corriente. Probablemente no lo diría directamente, porque sería demasiado cursi. Probablemente te dejaría las cosas como están y esperaría que pudieras entender la verdad por ti mismo. Tal vez seas realmente como Kevin, atraído por el misterio y preparado para entretenerte con lo fantástico. Tal vez simplemente descartes las implicaciones de las palabras que tienes ante ti, porque no te atreves a creer algo tan descabellado, porque al final la verdad no es el problema, lo es la creencia. Tal vez alguien entienda quién soy, o, más importante, qué soy realmente. Tal vez seas tú. De cualquier manera, he estado fuera por mucho tiempo. Es hora de que me vaya a casa. Gracias, Kevin. Siempre cumpliré nuestro acuerdo.